Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional bajo la presidencia del doctor Patricio Maraniello. Pueden seguirnos en nuestra página, redes sociales, encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube y dirigirse a nosotros a nuestra dirección de mail. En materia de jurisprudencia hubo una situación, una materia de controversia de la estabilidad del empleo público garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional en el marco de una causa en la cual un ex empleado del ANSES interpuso una demanda contra el organismo en razón que por la ruptura de la relación laboral consideraba afectada dicha garantía. Asimismo, solicitó su pedido de reinstalación en su puesto de trabajo y solicitó se declare la inconstitucionalidad de los hechos, actos y omisiones del organismo que afectaron sus derechos. La Sala Séptima de la Cámara de Apelaciones del Trabajo revocó la sentencia de primera instancia y no hizo lugar a la pretensión por parte del ex empleado de ANSES. Sostuvo que la estabilidad del empleo público garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional no era aplicable al caso en tanto y en cuanto el ex empleado había accedido a dicho empleo por mecanismos no tradicionales y que por lo tanto la relación laboral se enmarcaba dentro de la ley de contrato de trabajo. Contra dicho pronunciamiento, el actor interpuso recurso extraordinario federal cuya denegación originó la pertinente queja. Arguyó que por integrar la planta permanente del ANSES, la decisión de privarlo de su puesto afectaba, lo dicho, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el artículo 17, derecho de propiedad, la garantía de razonabilidad del artículo 28. Además, fundó sus agravios, además de ser una cuestión federal en razón de la normativa de carácter como digo, federal, señaló que la sentencia de la Cámara era arbitraria y en tanto y en cuanto omitió expedirse respecto de la cuestión si era aplicable al caso como lo hizo el organismo o como determinó el organismo de ANSES, el reglamento de investigaciones administrativas, que de esto corresponder debió haberse procedido a la apertura de sumario, lo que no sucedió, justamente para garantizar sus derechos de defensa y debido proceso también garantizados por el artículo 18 de la Constitución Nacional. Bien. En la brevedad, la procuradora fiscal opinó hacer lugar a la queja y dejar sin efecto la sentencia apelada por considerar que esta omisión privaba de sustento suficiente a la sentencia como para considerarla como un acto jurisdiccional válido, y lo cual no permitía emitir un juicio sobre el fondo de la cuestión y así devolver las actuaciones al Tribunal de Procedencia para que emita una nueva sentencia conforme a lo expresado. La Corte hizo suyas las conclusiones y los fundamentos de la Procuradora Fiscal Laura Monti por unanimidad. Ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Aires Constitucionales. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional.
Misiones, Santuario Orgánico. Somos la primera provincia agrosustentable de la Argentina. Impulsamos el uso de bioinsumos para tener alimentos sanos, libres de agroquímicos. El cuidado de la salud de nuestros productores y consumidores es una prioridad. Somos un santuario orgánico. Gobierno de Misiones. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar. Vivamos Vicente López. Muy bien, y aquí seguimos en Aires Constitucionales con nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor Carlos Masvels, que es presidente del Centro de Planificación Estratégica del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, docente universitario, fue secretario general de la UBA periodo 2000, 2002, 2006, 2014 y asambleísta del Colegio Público de Abogados de la capital federal. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, por suerte. Bueno, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por honrar este espacio con tu presencia. Bueno, como especialista en administración de justicia, la primera pregunta sería, ¿qué misión tiene la administración de justicia? ¿Y bueno, qué misión tiene y qué visión tenés vos respecto al rol que juega en la sociedad? Claro, bueno, el Poder Judicial cumple un rol fundamental, no solamente por ser uno de los tres poderes del Estado, sino también porque cumple una función reguladora de las relaciones interpersonales o de las relaciones con los ciudadanos y el Estado, bueno, en las distintas dimensiones que el Poder Judicial obviamente atiende los problemas que no pueden ser resueltos entre las partes. Claro. Entonces, desde ahí es un rol esencial en el funcionamiento de una sociedad y obviamente haciendo cumplir la ley y la Constitución, que es, bueno, de alguna manera nuestro contrato de convivencia o el contrato de convivencia que tienen las sociedades, ¿no? Básicamente. Y desde ese lugar me parece que, bueno, hay un montón de desafíos que tiene hoy el Poder Judicial. Por lo pronto, el primero, a mi criterio, es centrar su funcionamiento en el ciudadano. Sí. Es decir, la cultura histórica del Poder Judicial es una cultura bastante endogámica, bastante poco permeable, y me parece que son tiempos en los cuales hay que entender que el Poder Judicial está para resolver problemas de seres humanos, de ciudadanos, de personas. Y eso exige cierta mirada crítica o cierta revisión de cómo es su cultura institucional y su funcionamiento interno. Y obviamente en los últimos tiempos han sucedido algunas cosas. Digo, la más significativa seguramente habrá sido la pandemia, que fue un momento muy crítico, sobre todo por las dificultades que generó para el acceso a justicia. Y por supuesto también las respuestas del Poder Judicial fueron disímiles. No hay un solo Poder Judicial en la Argentina, son muchos. Claro, quisiera preguntarte cómo lo vivieron puertas adentro. Bueno, en el Poder Judicial de la ciudad se armó una comisión COVID, se llamó en aquel momento, que rápidamente se puso a reflexionar y a planificar cómo dar la respuesta para
que no deje de haber acceso a justicia ni un solo día, ¿no? Y cómo garantizarle a los abogados poder cumplir con la mayor normalidad que permitía ese contexto su trabajo y, por ende, bueno, garantizar los derechos y canalizar las expectativas de los ciudadanos que llevaban sus conflictos al Poder Judicial. Obviamente el Poder Judicial de la ciudad tiene básicamente dos fueros. Y lo que te iba a preguntar, ¿cómo está integrado? El contencioso, ¿no? administrativo y el penal contravencional y de faltas. Bueno, por supuesto no tiene la misma dimensión que otros poderes judiciales, pero rápidamente ¿qué sucedió como consecuencia? Bueno, por un lado todos los cuidados que tenían que ver con el personal, pero por otro, y decía, la parte positiva, si se quiere, del impacto de la pandemia en los poderes judiciales, que uno puede observar, es que aceleró notablemente la modernización de los procesos, ¿no? El migrar al expediente electrónico, las audiencias remotas y toda una serie de herramientas. ¿Cómo impactó? Perdón que te interrumpa, pero se me van ocurriendo preguntas. ¿Cómo impactó esto en el personal justamente de la implementación? Porque fue un cambio, si bien todos veníamos con la tecnología, pero fue un salto muy abrupto. Definitivamente, y fue un desafío para las oficinas de notificaciones, claro. Y fue un desafío para la digitalización de los expedientes, centralmente lo que tiene que ver con el contencioso, con las cuestiones fiscales, digamos, expedientes voluminosos, bueno, la manipulación de los mismos, todo ese proceso de digitalización. Obviamente también los magistrados y funcionarios teniendo que adaptarse a analizar un expediente de manera digital, que no es lo mismo que físicamente, cuando vos estás acostumbrado a hacerlo de ese modo. Bueno, ¿Cuáles fueron los inconvenientes? Porque debe haber habido justamente ventajas, como todo, e inconvenientes también. Correcto. Sobre todo en cambios tan abruptos que no dan tiempo a poder llorar. ¿Cómo lo vivieron los magistrados? Y bueno, un desafío enorme, ¿no? Enorme. Adaptarse. A leer tranquilo. Exacto. No es lo adaptarse mismo. a este nuevo contexto, por supuesto, es una presión adicional porque uno viene con una metodología de trabajo y de repente la tiene que cambiar, ¿no? Sí. Y entonces la gente ya no va más a mesa de entrada, sino tiene que pedir turno, todos los cuidados de las distintas burbujas con el personal, todas las medidas de cuidado. Al principio, por ejemplo, bueno, se decía que no se podían, una vez que se tocaba un expediente por X cantidad de días no se podía volver a tocar, se guardaban en bolsas, bueno, toda una serie de cosas. No sabía tampoco por qué se contagiaba la gente. Claro, bueno, toda la incertidumbre inicial llevó a una sobremedida, sobre cuidados que obviamente afectaron la prestación del servicio. Pero bueno, y los espacios, la infraestructura, como también había que ventilar, no todas las oficinas y todos los juzgados estaban habilitados para los parámetros que ponía el Ministerio de Salud, entonces, bueno, ahí hubo toda una tarea de infraestructura para adecuar espacios. Bueno, fue un desafío enorme. Lo que digo es, más allá de eso, que hoy queda en nuestra historia reciente como un elemento, digamos, significativo, me parece que valorar los cambios que produjo en el sentido ya positivo. Digo, vamos a enfocarnos ahí. Yo creo que produjo eso, un aceleramiento en la modernización que de alguna manera vino para quedarse, y eso debería repercutir en el mediano y largo plazo en un mejor servicio de justicia. ¿Vos cómo lo viviste también formando parte del Colegio de Abogados? Digamos, esta inmersión de la tecnología tan abrupta, ¿deja a profesionales fuera? Bueno, inicialmente fue todo un desafío, sí, porque los expedientes, la digitalización de los materiales y demás requiere de equipamiento, requiere de modernizar las computadoras que uno tiene en un estudio, y sobre todo afectan estos cambios a los estudios más chicos, a los unipersonales, ni hablar el tiempo que se cerró el funcionamiento del Poder Judicial con lo que pesaban las estructuras de los estudios y demás, y hoy uno lo que visualiza es que la profesión, bueno, dejó, es decir, cada vez hay menos estudios jurídicos. Exacto. ¿Y cómo respondió el Colegio de Abogados frente a esta? Porque es una nueva necesidad que tienen los abogados que quizás tenían oficinas y que luego dejaron. Exacto. Achicar estructuras para pasar ese mal momento y adaptarse a los nuevos cambios que supone el expediente electrónico y estas nuevas herramientas. Bueno, el colegio lo que hizo fue enfocar el 100% desde que el doctor Ricardo Gislaver asumió la presidencia del esfuerzo en la creación de espacios de coworking, oficinas para que tengan reuniones los profesionales. Es decir, a entender esta problemática de los abogados, digamos, no de los grandes estudios, sino del abogado de matrícula común, el que recibe
recién comienza o no, que Exactamente. recién comienza, sino que el colegio le ofrezca todas las condiciones para que pueda ejercer la profesión ya sin su estudio. Así que pueda citar un cliente para entrevistarse en una oficina, que pueda escanear y subir cualquier elemento de pruebas, demandas, escritos, lo que fuere, desde máquinas en áreas de coworking que el colegio multiplicó, amplió, y bueno, obviamente también, como el Poder Judicial se redefine y los profesionales se redefinen, el colegio también intentó entrar en un proceso de adaptación, y creo que lo hizo exitosamente, para auxiliar de mejor manera a los abogados y abogadas. Te hago una pregunta. Con respecto al acceso de material de biblioteca, ¿hay que seguir concurriendo? Bueno, porque no lo sé. Sigue habiendo muchos volúmenes físicos, pero también se está poniendo el foco, como en casi todas las bibliotecas de facultades y demás, en libros electrónicos y acceso remoto a ese material. Sí, se accede a doctrina, jurisprudencia. Exactamente. Ya en un sistema mixto, donde, bueno, los libros que siguen estando y están a disposición. Y lo mismo pasa en la facultad. Sí, absolutamente. Es la facultad también, la biblioteca empezó a migrar hacia ofertas que han hecho, bueno, por supuesto las editoriales jurídicas también. Sí, absolutamente. Empezaron a poner el foco en ese tipo de libros, y esa oferta es mixta y, bueno, sigue siendo buena y variada. Y con respecto a la capacitación en tecnología para los abogados. Bueno, el colegio ahí tiene un área de capacitación que también empezó a poner mucho el foco en lo que tiene que ver con los manejos del Lexien, los cambios constantes que el sistema propone, bueno, y obviamente asistir y ofrecer las mejores herramientas para que los abogados puedan adaptarse lo más rápido y de mejor modo posible. Y entender, ¿no?, el sistema, porque bueno, ahí no es lo mismo en una situación común personal que en una situación profesional, donde ahí están comprometidos intereses, derechos de las personas a las cuales y del otro lado lo mismo, ¿no? El Poder Judicial también ahí tiene un desafío. Sí. En cómo atender, y bueno, y ahí está la conversación entre Colegio de Abogados y Poder Judicial, que yo creo que en los últimos tiempos se ha dado bastante habitualmente y es muy enriquecedora, que tiene que ver con entender, bueno, las necesidades del profesional, abogado, abogada, del ciudadano, y el Poder Judicial que dice, bueno, a mí no me pueden caer un lunes a las 7:30 de la mañana 500 escritos, no tengo capacidad para resolver. Eso es un problema que plantea la tecnología. Correcto, la tecnología te permite presentar 7x7, 24 horas. Tal cual. Bueno, y eso supone una modificación importante para las estructuras judiciales, ¿no? Jurisdiccionales. ¿Cómo lo han resuelto? Bueno, eso está en proceso de conversación. Todavía no está saldado. No está resuelto todavía. Y es un ida y vuelta. Pero me parece que es de resolución. Claro, pero me parece que es uno más de los ejemplos en los cuales es importante que el sistema de justicia se mire críticamente en el sentido positivo, y cuando digo el sistema me refiero a abogados, Poder Judicial, academia, etcétera, para tratar de propiciar las propias reformas. Es decir, que las reformas no sean impuestas por ajenos al sistema, sino que el propio sistema se propicie las mejoras, ¿no? Claro. Y propiciar mejoras es asumir déficits, a veces eso cuesta. Pero, en definitiva, si uno encara esos procesos de reforma de manera consensuada, que es un poco lo que nosotros hacemos desde el Centro de Planificación, bueno, eso tiende a dotar de mayor legitimidad los cambios, los hace más durables en el tiempo, y atiende además las necesidades de todos los actores que componen el sistema. Uno de los graves problemas que tiene la justicia o la administración de justicia son el manejo de los tiempos, ¿no? Los tiempos muy extensos para la resolución de los casos. Bueno, tu opinión. Bueno, yo creo que ahí hay un esfuerzo que tiene que hacer centralmente el Poder Judicial, ¿no? En general, los plazos a los abogados se les aplican indiscutiblemente. Y del otro lado, esos plazos se licúan. Exactamente, y me parece que, bueno, es una deuda que tiene el Poder Judicial. Por supuesto, ahí hay que entrar a hacer un poco más una disección entre los distintos fueros. No todos los fueros tienen los mismos problemas de cantidad de expedientes, de dificultades para dar respuestas en tiempo y forma, o tiempo útil, digamos, porque en definitiva, bueno, que un juicio dure 10, 11 años es casi una denegación de justicia, digamos. Exactamente. ¿Y cuál es la vía de solución para esto? Y bueno, yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con que el Poder Judicial tenga un diálogo más fluido con los colegios profesionales y vaya siendo más
permeable a transformaciones que puedan hacer más eficiente el funcionamiento del Poder Judicial. Y acá... Y además un exceso de causas, ¿no?, que tienen los juzgados también. Por supuesto, hay muchas causas y hay muchas tareas que... Bueno, hoy todavía en la Argentina conviven distintos sistemas, ¿no? Claro. Desde los que son migraron al modelo de la oficina judicial a los que siguen teniendo el modelo tradicional del juzgado, que dependen las tareas administrativas o muchas tareas administrativas del juez. Bueno, ahí hay que empezar a mirar las estructuras jurisdiccionales, las reformas. Los poderes judiciales que han implementado Mendoza, por ejemplo, que ha implementado la oficina judicial en términos de duración de causas y de datos estadísticos, bueno, muestra cambios beneficiosos en ese sentido, ¿no? Con lo cual, pero por supuesto, esto requiere un cambio institucional, en la cultura institucional, capacitaciones, sí. Que los jueces también entiendan que por ahí tienen que enfocar más su tiempo, es decir, que tiene que haber un área de apoyo jurisdiccional que se ocupe de un montón de tareas que el juez no debería ocuparse, a mi criterio, y que el juez se centre en la resolución del caso. Sí. En el estudio del caso, en tomar audiencias. Sí. Después también viene el tema de la oralidad, que es otro tema que está empezando a ganar terreno en la Argentina. Yo hoy creo que los cambios van por ahí, ¿no? Por más oralidad, por mayor celeridad, por repensar las estructuras jurisdiccionales de modo tal de hacerlas más eficientes y por liberar a los jueces de tareas secundarias para concentrarse en la resolución de los casos. Y esto debería redundar, obviamente, en una mayor celeridad en la resolución y, bueno, beneficios para el ciudadano, que, de nuevo, es el centro, o debe ser el centro en el que piense el sistema de justicia. Y que yo creo que eso es uno de los puntos neurálgicos respecto de la falta de credibilidad que tiene la gente en el Poder Judicial. Bueno, no hay más que ver los números. Porque justicia lenta dice, no es justicia. Exactamente. No hay más que ver los números. Los informes de Latino Barómetro que se hacen en la región, los niveles de confianza en el Poder Judicial de la ciudadanía están bajísimos, deben estar en un 12, 13, 14%. Claro. Es un problema en la región, pero digo, bueno, a nosotros nos atañe la Argentina. Por supuesto, cuando uno generaliza es injusto porque, como digo, hay muchos poderes judiciales en la Argentina. Tenés 24 subnacionales, uno nacional, transferible o no, y uno federal. Sí. Y a veces, bueno, esa percepción tiene más que ver con lo que la gente consume en los diarios. Bueno, hay un montón de factores para hacer un análisis. Pero la justicia es lenta, ya sabemos. Pero la justicia es lenta, la justicia no satisface al ciudadano en la expectativa que él deposita, y yo creo que eso es un tema central. Es decir, que el Poder Judicial, por más que no se someta a la voluntad popular en términos electorales, debería mirar esa confianza o esa credibilidad que ha perdido en el ciudadano, porque si no empieza a perder también el rol que hablábamos al principio que el Poder Judicial debe tener, ¿no? Exactamente. Nos está quedando poco tiempo. Me gustaría que hablemos un poco de qué significa la educación pública para la Argentina. Bueno, yo creo que la educación pública en la Argentina, bueno, en general, pero particularmente en la Argentina, ha sido la herramienta, el instrumento para el ascenso social, para igualar en oportunidades, etcétera. Eso ha sido históricamente, y el sistema de educación pública en todos sus niveles ha dado una garantía de calidad y, como decía, de igualdad de oportunidades, ¿no? Claro. Dentro de un país altamente desigual. Sí. Obviamente, el sistema educativo en general, si bien yo tengo más experiencia de gestión en el sistema universitario que en el básico, en primario y secundario, bueno, hubo un deterioro también de la educación pública en los últimos tiempos que la ha puesto medio en discusión en algunos sectores. Yo particularmente creo y defiendo el rol de la educación pública en este sentido que planteaba antes, como igualador de oportunidades. Sí. Garantizado por la Constitución Nacional. Garantizado por la Constitución Nacional, por supuesto. Incorporado indiscutiblemente a partir de la reforma del 94 en el artículo 75, inciso 19. Ahí no hay ninguna duda. El Estado debe financiar y sustentar el sistema público. Y obviamente una convivencia con un sistema de gestión privada que también es de buena calidad. Hay muy buena oferta, claro, etcétera. Con lo cual yo creo que sigue teniendo un rol determinante. Hay cosas por mejorar, por supuesto, en todos los niveles. Pero para ciertas personas la educación pública es necesaria, indispensable para poder acceder a un título de grado. Exactamente. Entonces, exactamente. Para poder, bueno, tener mejores herramientas para desarrollarse en su vida. En general, claro, digamos, desde la enseñanza, desde niños, pero luego para poder acceder a este factor igualador que es justamente la educación pública. Vos has sido secretario general de la UBA. Así es. Bueno,
bueno. La UBA realmente es, bueno, nosotros hablamos de la Facultad de Derecho, pero es un referente en excelencia, ¿no? Hay diferentes rankings internacionales, ¿cómo está ubicada? Así es. Bueno, hay distintos rankings, no exentos de polémicas todos ellos, porque a veces, digamos, están configurados con criterios distintos. Lo importante, al margen de lo que digan los rankings, es que la universidad indiscutiblemente, la de Buenos Aires, pero diría el sistema universitario argentino, produce muy buenos resultados, profesionales de excelencia, investigaciones relevantes, tiene el sistema público, tiene el modelo reformista, también incluye la extensión universitaria, que tiene que ver con devolverle a la sociedad lo que la sociedad invierte para los que tenemos la suerte de habernos formado en la universidad pública. Bueno, debemos darle, ¿no? Digo, hay un montón de ciudadanos que sostienen la universidad y que no van a llegar, y la universidad debe acercarse para tratar de ofrecer soluciones. Pero lo que digo, la percepción de la Universidad de Buenos Aires es muy buena. Por supuesto, es materia de orgullo para todos los que nos sentimos parte de su comunidad académica. Pero bueno, también es un desafío, ¿no? Porque hay que mantenerse ahí y el mundo cambia y las demandas en materia de formación también. Antes te recibías, tenías el título de grado y ya está. Ahora es el comienzo. Exactamente. Es el final. La capacitación es continua. Uno tiene que empezar a prepararse a cambiar de roles, de funciones, ya no es voy a trabajar toda la vida de lo mismo. Perdón que te interrumpí. No, por favor. Y ya estamos terminando, ay, qué lástima. Quería decirte cómo ves la profesión con la inteligencia artificial. Bueno, es una novedad, ha venido para quedarse, y yo creo que es parte de estas reflexiones que se están dando ya en los ámbitos académicos de investigación, en el propio Poder Judicial, en la Junta Federal de Cortes, por ejemplo, en la JUFEJUS se conversa mucho sobre esto. Va a ser un aporte, hay que ver, hay que encontrar el rol, hay que ver cómo. Y nos vamos a tener que reconvertir, y nos vamos a tener que seguir reconvirtiendo. Así es, un gran desafío. Bueno, el tiempo siempre es corto porque realmente me hubiese gustado seguir ahondando en temas de tanto interés. Muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado, y te despedimos hasta un próximo encuentro. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, nosotros nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro. No olviden seguirnos en nuestra página www.ajc.com.ar.